aurrera egin behar dugu, urrengo blokeari, urrengo mahai inguruari heldu behar diogu, enpleguaren jasangarritasunaz eta ongizateaz arituko gara, horrek momentu honetan erronka ugari jartzen dizkigulako mahai gainean, erabateko lehentasuna da enplegu duinak bermatzea eta enplegu duinak bermatzeko lan horretan oso aintzat hartu behar da momentua, transizio momentua, esan genezake transizio hirukoitz baten barruan, zurrunbilo horretan gaudela, transizio digitala, demografikoa eta ekologikora egokitzeko lan horretan gabiltzalako, Trataremos además en los próximos minutos, en la próxima mesa redonda, de visibilizar y redistribuir, hablar del trabajo no remunerado, mayoritariamente, como les decía antes, realizado por mujeres. Maila zuzendu edo maila moderatuko duena, Izaskun Goñi Razkin izango da, ella es licenciada en Economía por la Universidad Pública de Navarra, con 2 másteres transfronterizos en Derecho, en la Universidad de Po, tiene una experiencia profesional de 8 años como directora del consorcio de Verti, donde gestionó un grupo de 17 ayuntamientos y 300 empresas. Eta bultzatu dituen funtsezko proiektuen artean daude besteak beste giza berrikuntzarako unitatea, datuen zientziaren laborategia, Lucia Fundazioa eta Bidasoako bide berdearen plana. Hori guztia. Eskerrik asko eta ongi etorri. Pero bueno, pues eguerdion, asteko nola ez, eskerrak ematea Eusko Ikaskuntzari, mahai inguru hau moderatzeko gonbidapena luzatzeagatik, hori bada niretzat. En primer lugar, agradecer a la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza la oportunidad y el honor que es para mí participar en este congreso y moderar esta mesa redonda. Bueno, pues voy a presentar muy brevemente a los participantes en esta mesa en la que vamos a abordar el futuro del trabajo y de las políticas de bienestar en este contexto de las transiciones que estamos viendo a lo largo de la mañana y que se han abordado más detenidamente en la mesa redonda anterior. Bueno, tenemos aquí a mi lado a Tomás Arrieta, que es expresidente del Consejo Vasco de Relaciones Laborales y académicamente, pues es del ámbito del derecho del trabajo. Tenemos también a Leire García, ella es doctora, investigadora en psicología organizacional y investiga y da clases en la Business School de Deusto. Y finalmente tenemos a Rafael Muñoz de Bustillo, catedrático de Economía de la Universidad de Salamanca. Sin más preámbulo, compartir un poco que hemos preparado de forma colaborativa el contenido para intentar en 2 rondas que vamos a hacer de intervenciones poder compartir con vosotros todas las ideas que tenemos, que tienen sobre todo ellos los ponentes, sobre estos temas que vamos a tratar a continuación. Entonces, vamos a abordar, como decía, el futuro del trabajo y las políticas de bienestar. A nadie se le escapa que estas grandes transiciones generan una pregunta en la sociedad sobre cómo va a ser el trabajo del futuro. Y empezando un poquito por la que más presente está en la agenda política y social últimamente por la transición demográfica, vemos que en todo el mundo está generando, en el congreso anterior se veía la derivada de la transición demográfica más hacia el ámbito de los cuidados y todo lo que supone esto en la sociedad. Ahora mismo, lo que comentaba de la presencia de esta transición demográfica o envejecimiento importante en la sociedad, lo que está impactando es sobre todo en las políticas de salud. Entonces, en este contexto,
Tenemos también una realidad de presión de diferentes niveles que en un foro como este también importa por la cohesión territorial, que es la mayor dificultad de esta transición en los ámbitos rurales que en los urbanos. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que las consecuencias del envejecimiento en las políticas de salud hay que financiarlas. Entonces, la primera pregunta vamos a lanzársela a Rafa, al catedrático de Economía. ¿Cómo podemos hacer para financiar estas políticas públicas que nos condiciona las transiciones? Porque, concretamente tú vinculas el empleo y el futuro del empleo también a su efecto en la redistribución de la renta. Cuéntanos un poco cómo lo ves. Bueno, la pregunta de cómo se pueden financiar las políticas públicas no es para una mesa redonda de 3 personas en una hora, pero vamos, muy rápidamente, por poneros a todos en antecedentes. El primer libro que publiqué fue en 1989 y se llamaba Crisis y futuro del estado de bienestar. Entonces ahí era un libro en Alianza Editorial que planteábamos cómo se podría financiar el estado de bienestar. En el 2000 saqué otro libro que era sobre la transición de las políticas sociales y del estado de bienestar y la sostenibilidad. Han pasado más de 35 años, que ya son algunos, y se sigue con el mismo tema de cómo se puede financiar las políticas sociales. Va cambiando el contexto, pero parece que siempre estamos llegando a un punto de no retorno, de insostenibilidad del gasto social. Bueno, mi experiencia personal, para lo que valga, lo que pone de manifiesto es que, como decía un compañero mío periodista, ¿no?, que si el estado de bienestar tiene una mala salud, pero tiene una mala salud de hierro, en el sentido de que tenemos problemas, siempre está presente el problema de financiación y el problema de financiación, aunque se enfrenta según va cambiando el contexto de las economías, el contexto demográfico, el contexto también de empleo, aunque se enfrenta a cambios muy distintos según va pasando el tiempo. En última instancia, su sostenibilidad exige simplemente que haya un acuerdo social para que así se haga. Tenía yo una transparencia, ahora lo voy a enseñar. La primera se hace el favor, quien esté ahí encargado de las tecnologías, que pasen a la siguiente transparencia, al siguiente hay un gráfico, ahí exactamente. Yo no sé cómo se puede financiar el estado de bienestar, pero sí sé lo que no hay que hacer. Y lo que no hay que hacer es el modelo americano. He cogido como ejemplo el gasto en salud en Estados Unidos. Esa es la evolución del gasto en salud, que es un ejemplo para todos nosotros en cuanto a disponibilidad estadística de Estados Unidos. Desde 1960 sabemos qué es lo que está pasando. Ahora mismo es el 17% del PIB de Estados Unidos se dedica a la salud, tanto gasto público como privado. He puesto a modo de ejemplo la media de la Unión Europea, que son el 12,6%, o en Alemania, perdón, en la Unión Europea es un poquito menos. Y el 9,7 en el 2022 será un poquito más bajo ahora probablemente porque tiene el salto de la crisis en el caso de España. ¿Qué es lo que me quiere decir? Bueno, que una opción en la que limita al máximo el papel del sector público en la cobertura de las necesidades sanitarias, como es la de Estados Unidos, que solamente se cubre públicamente a los pobres de solemnidad con el Medicaid y a los mayores de 65 años, tiene como resultado final está prácticamente una quinta parte del gasto de la producción total, del PIB total, se dedica a salud, con unos resultados en términos estadísticos de esperanza de vida, etcétera, que son peores de los que hay en Europa. Quiere decir, ese no es el mecanismo. Y esto me lleva a mí a la segunda pregunta. Cuando se habla de la sostenibilidad del gasto social, se está hablando de la sostenibilidad del gasto social público, los recursos que hay que dedicar al estado de bienestar público, con la idea detrás de ello de que si tú recortas políticas sociales, si tú reduces gasto social, ya sea en salud o ya sea en pensiones, ¿no?, a través de una reducción de la tasa de cobertura de las pensiones, del porcentaje que cubre las pensiones de los salarios, pues ya resuelves el problema, porque ya has garantizado la sostenibilidad del gasto público. Bueno, eso no es así. Lo que nos dice el análisis comparativo es que el gasto social, tanto público y privado, que hay en los países del mundo, hay muy pocas diferencias entre unos y otros. Si cogemos la siguiente diapositiva, por favor. Si cogemos el caso de Estados Unidos,
En Estados Unidos, cuando comparamos el gasto público social con otros países, con el caso de Europa, por ejemplo, se ve que hay un gasto mucho menor. En el caso, lo tenéis aquí, el gasto público total social de Estados Unidos es el 22%. Pero cuando calculamos todo el gasto, tanto público y privado, que va a financiar las políticas sociales, metiendo aquí salud, pensiones privadas, etcétera, lo que nos encontramos es que tiene un 29, un 30%. ¿Qué significa? Que está muy claro que las opciones no es cómo controlar el gasto social, con eso me refiero al gasto que va a cubrir las políticas sociales, fundamentalmente pensiones, salud, algo menos desempleo, etcétera, ¿no? Ese no es el tema. Si lo que hay detrás es lo que va a cubrir esas necesidades, las diferencias están en cómo se cubre de forma privada o de forma pública. Porque en los países como Estados Unidos, que tienen un menor desarrollo del estado del bienestar, cuando se mide en términos globales, vemos que es exactamente igual. No me sirve de nada descargar, digamos, las arcas públicas porque estoy reduciendo la cobertura de los programas si eso recae. Al final, eso es un gasto necesario y va a recaer sobre la financiación privada. Con una diferencia muy importante, y es que el efecto distributivo. Desde el sector público tú controlas los parámetros más o menos, controlas los parámetros de redistribución. En el sector privado no. En el sector privado en Estados Unidos, si tú tienes un buen trabajo y trabajas en una buena empresa, tienes una buena cobertura de seguro médico, y si no, pues te buscas la vida o no tienes seguro médico, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Por eso el debate de la sostenibilidad del gasto público social es un debate falso. Lo que hay que decir, detrás del gasto público hay unas necesidades que hay que cubrir, ya sean a través de vía pública o vía privada. Y hay la forma de cubrir la cual es destinando los recursos necesarios para que sea así. Hacia el futuro, ¿vamos a las sociedades más pobres o más ricas? Si vamos a las sociedades más ricas, y no lo sé, pero si vamos a las sociedades más ricas, entonces la pregunta, ¿cómo lo que era posible hace 10 años no va a ser posible dentro de 10 años con unas sociedades supuestamente más ricas? Si no vamos a las sociedades más ricas porque fracasamos en la transición ecológica y porque llegamos a una crisis de sobrecalentamiento global, entonces ya ese es otro problema. Pero si vamos a sociedades más ricas, el problema de financiación de las políticas sociales será un problema de cómo se redistribuye esa mayor renta que se genera gracias, entre otras cosas, a la transición digital y a las nuevas tecnologías y a su efecto sobre el empleo, etcétera. Eso podemos dejarlo para más adelante. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Bueno, yo como economista les planteaba que ese objetivo de conseguir sociedades más ricas para luego poder redistribuir esa riqueza, según la teoría y también el sentido común, viene a través de un incremento de la productividad. Y en este momento esto enlazaría con la segunda transición, con la transición digital, ya que nos permite la digitalización de la actividad pues, ser más productivos. En este contexto también sabéis que hay pues una cierta preocupación en el ámbito laboral, sobre todo sobre las exigencias de actualización de conocimiento que hay que tener para poder trabajar en unos entornos más digitales, y vamos a ver un poco a raíz de esta reflexión con Leire cómo se está viviendo este desafío, en particular el de la digitalización, pero también todas las otras transiciones dentro de las organizaciones, que es un poco el ámbito de conocimiento en el que tú estás. Muchas gracias. Pues efectivamente, igual vamos a dar un poco el salto de la parte más macroeconómica, ¿no?, a la parte de lo que pasa dentro de las organizaciones. Y aquí, un poco respondiendo, empezando por la parte de digitalización, ¿no?, que es un gran reto también que está ahí encima de la mesa. Obviamente, claro que supone muchas oportunidades para las organizaciones, para las empresas, desde la automatización de procesos, una mejor toma de decisiones. Es decir, supone muchas oportunidades, pero también desafíos que en materia de relaciones laborales y en materia de trabajo destacaría dos, ¿no? Por una parte está todo el tema de, quizás es lo más obvio, ¿no?, el sector. Va a influir de manera diferente a empresas de unos sectores u otros, ¿no? En los sectores que tienen un componente más técnico, más tecnológico, el nivel de influencia va a ser mayor, y ahí, bueno, es importante, también lo comentaba Hilary al mañana, ¿no?, que todas esas innovaciones tecnológicas y de digitalización sirvan, o sea, tengan un propósito, no se queden en una mera incorporación de lo virtual a los procesos, porque también en este sentido se habla de cómo puede haber un problema de burocratización también de
esa parte tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, tratar de buscar ese ajuste de manera que sirva a un propósito real y evite esa parte más burocrática, ¿no? Y aquí también la parte de la brecha que puede generar es importante, porque habrá dentro de esas profesiones técnicas, tecnológicas, también hay colectivos que en principio potencialmente podrían estar más desfavorecidos en ese proceso de transición, ¿no? Léase, pues personas que igual en esos conocimientos más técnicos, más de innovación, de energías renovables, etcétera, que sobre todo tiene un componente más STEAM, hay colectivos como mujeres o determinados colectivos más alejados de ese perfil más tecnológico en ingeniería que puedan quedar fuera del proceso y hay que atender también a esa brecha, ¿no? Y la segunda pata de esta parte de la digitalización yo la veo en que se abren unas relaciones de trabajo que son diferentes a las anteriores, unas relaciones de trabajo híbridas, que en gran medida se producen de manera virtual. Entonces, trabajamos con personas, con equipos que no les vemos físicamente la mayor parte de las veces o con procesos de liderazgo también, ¿no? Quien me lidera a veces ni le veo físicamente, ¿no? Entonces, en esas relaciones virtuales, digitales, también surgen nuevos desafíos, ¿no? Hay que generar relaciones de más confianza. Al final, el entorno virtual puede ser más distante, más hostil, y entonces hay que generar toda esa parte de confianza. Y también aquí volvemos un poco a las teorías originales de comportamiento organizacional, del pasar de un modelo de control a un modelo de confianza, de nuevo, porque si yo no estoy viendo lo que está haciendo la persona, si parto de una mirada del control, voy a perderme en la productividad, ¿no? En lo que puede aportar la persona, porque no es desde ahí desde donde opera este tipo de perfil. Se junta también con que tenemos una sociedad millennial y también las generaciones Z, ¿no? que viven en esta realidad digital, virtual, ¿no? Que está acostumbrada a trabajar, incluso a estar conectada 24 horas al día, y están dispuestas a hacer ese esfuerzo de conexión, pero no de manera gratuita, a cambio de también más modelos de más flexibilidad, de más confianza, como decíamos antes, con modelos también de conciliación como el teletrabajo. O sea, es cambiar el modelo de fondo también en lo que implica toda esa parte de relaciones. Y luego, saltando a la parte de la transición demográfica, que a mí es la que personalmente más me interesa, aquí un elemento que para mí es clave, y es que, claro, estas nuevas generaciones, aparte de ser digitales, también tienen diferentes estructuras, ¿no? Estructuras familiares, por ejemplo, y este para mí es un elemento clave en el futuro del trabajo. O sea, cuando imaginamos una empresa, el trabajo, cómo va a ser, ya es a día de hoy, pero cómo va a ser en las próximas décadas, es un trabajo que tiene una persona con una estructura familiar fuera muy diferente. O sea, son estructuras familiares de doble ingreso, donde ya no hay una persona, no está la mujer en casa cuidando y no tenemos el modelo breadwinner tradicional. Entonces, el trabajo que realiza la persona requiere que se tenga en cuenta toda esta dimensión que previamente no se tenía en cuenta, ¿no? Y entonces es parte de lo que las empresas tenemos que acabar de convencernos y de incorporar. Y, por supuesto, está también la parte del envejecimiento, que también afecta a las organizaciones de manera muy directa, ¿no? Tanto en la parte de la longevidad, que son carreras más largas, y entonces hay que trabajar tanto esa parte intergeneracional, que conviven generaciones de diferentes edades, ¿no? Pero también el desarrollo intrapersonal, o sea, que es una persona que va desarrollándose en sus diferentes fases vitales, ¿no? Y que hay que abordarlo también desde ahí. Y por acabar ya con esto, también el tema de los cuidados, también a veces hablamos, por ejemplo, de las medidas de conciliación de una forma como más parcial, ¿no? Como cuidados, sobre todo hablamos de cuidados hacia abajo, ¿no? De las criaturas, pero también, obviamente, con esta sociedad envejecida, los cuidados también van hacia arriba, y esto requiere también un replanteamiento de esta parte de conciliación, que piense que los cuidados pueden aportar también, ¿no? Yo a veces, el otro día, un compañero de banca me decía que en el banco en el que trabajaba, por ejemplo, si ibas al gimnasio, eso se veía como algo bueno, porque eso es algo como que es para tu desarrollo personal. Entonces, la empresa lo puede permitir porque, claro, te estás desarrollando personalmente y eso va a revertir en la productividad, ¿no? Si tú eres mejor persona, pues luego vas a aportar también en el trabajo. Pero, por ejemplo, si era para cuidar a una persona mayor, a una persona enferma o a tus criaturas, ahí la aportación
aportación de valor no se veía tan clara, ¿no? Y en esto también sabemos que hay una aportación de valor, que cuando nos desarrollamos de manera más holística, más integral las personas, incluyendo esta dimensión del cuidado, esta dimensión de otro tipo de competencias, también luego aportamos más en el trabajo, ¿no? Entonces también implica ese tipo de redefiniciones. Muy bien, pues vamos avanzando hacia la tercera transición, sería la ecológica. Y en cifras, el empleo en las nuevas industrias verdes está en auge. La Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, contabilizó 13,7 millones de empleos directos e indirectos en energías renovables a nivel mundial en el año 22. La Agencia Internacional de Energía estima que para 2030 se crearán 8 millones de empleos en el sector de energía limpia a nivel mundial y que los empleos en combustibles fósiles disminuirán 2,5 millones durante el mismo periodo. Esto nos da un resultado neto de creación de 5 millones de empleos en los sectores de energías limpias y también tenemos el dato de un informe de la OCDE de este año que concluyó introduciendo otra cuestión, que es que si bien los empleos altamente calificados impulsados por el medio ambiente, como pueden ser las ingenierías o los comercializadores de bonos de emisiones, tienen a estar bien pagados o mejor pagados que la media de otros sectores, no sucede lo mismo con otros puestos menos cualificados que pueden estar más dentro de lo que es energías limpias, pero en la parte de reciclaje o de transporte de mercancías. Por otro lado, a nivel europeo, vemos que hay una preocupación por las políticas descarbonizadoras que se están proponiendo y la Federación Europea de Sindicatos, Industriol, pide recientemente en un manifiesto un observatorio del impacto del empleo a nivel europeo como consecuencia de la promoción que se está haciendo, de las políticas concretas que se están promoviendo de sostenibilidad. Entonces, volvemos al ámbito macro. Rafa, ¿qué datos tenemos macro sobre el impacto en el empleo en ambas transiciones? Pues hay este es un debate que lleva ya tiempo, como 2 décadas o quizá más, que empieza con el tema de la transición digital, la revolución digital, el impacto que podría tener sobre el empleo, en 3 niveles distintos. El debate va por 2 niveles distintos. Primero, el número total de empleos, todo el debate de la automatización. No sé si recordáis aquel libro que se publicó en 1990 de El fin del trabajo, ¿no? Que luego se ha reeditado en el 2016. Cómo la digitalización genera un proceso, potencia los procesos de automatización. El debate de la automatización es muy anterior, es de los años 60, pero se supone que con esto se potencia ese debate. Entonces, hay toda una serie de estudios que intentan ver cuál sería el impacto en términos de número de empleos que se destruyen como resultado de la automatización. Otro debate paralelo es, no tanto en términos de empleo neto, que se destruye, sino qué tipo de empleo se crea y dónde se crea. Y dentro de esta segunda vía de cómo cambia la estructura del empleo, está claro, ayer en el debate de esta mañana lo decían, ¿no? El proceso de cambio técnico es un proceso, decía Schumpeter, un economista de origen austriaco que vivió en Estados Unidos, que es un proceso de destrucción creativa. Se crean empleos en algunos sectores y se destruyen otros. Una de las líneas de las hipótesis que se planteaban es que se iba a producir un proceso de mejora en la calidad del trabajo y un proceso de mejora en la cualificación del trabajo. Se iban a destruir por automatización empleos en la parte inferior de la estructura del empleo y se iban a crear en la parte superior, de tal manera que se iba a ir mejorando la estructura de empleo. Posteriormente hay un debate, o sea, hay otra hipótesis que plantea la idea de la polarización, en el sentido de que las herramientas digitales lo que permiten es sustituir tareas rutinarias, y las tareas rutinarias se sitúan, tanto intelectual como manualmente, se sitúan en el centro de la distribución salarial. De tal manera que ahí caería la demanda de empleo y se colocaría en el extremo inferior y el extremo superior. Claro, esto no es simplemente un interés académico. Si tenemos una mejora en la calidad del trabajo,
pues lo que tenemos es que va subiendo la calidad de trabajo y eso genera una mejora global de la estructura del empleo. Si lo que tenemos es una dinámica polarizadora, entonces lo que tenemos es que también en el mercado de trabajo se va a destruir empleos en el medio, se van a crear en los extremos y se va a segmentar mucho más el funcionamiento del mercado de trabajo, haciendo también más difícil la transición, porque ya, digamos, no va a haber escalas intermedias, sino vamos a tener crecimiento en un lado y en otro. En la práctica, lo que nosotros estamos viendo, hay un centro en una fundación financiada por la Unión Europea que se llama Eurofound en Dublín, que puso en marcha hace, si podéis poner el gráfico, por favor, el siguiente, os lo enseño enseguida. Puso en marcha un proyecto de investigación para ver cómo estaba cambiando dos más, el siguiente, otro más. Aquí, para ver cómo estaba cambiando la estructura del empleo en todos los países de la Unión Europea, precisamente con la finalidad de comprobar si vamos hacia un mercado de trabajo más polarizado, que es un poco lo que está más de moda, la idea que parece que dominar la literatura, o íbamos a modelos de trabajo distintos según los países. Y lo que se ha visto, este es el ejemplo, he puesto de ejemplo la última década, en el caso de la Unión Europea y en el caso de España. El gráfico se lee fácilmente, lo que tenemos es, dividimos el empleo total, lo dividimos en cinco quintiles, el 20% de los empleos de menor cualificación, los siguientes. Y yo coloco los trabajos en cada una de estas casillas de menor o mayor cualificación en función de los salarios, teniendo en cuenta el cruce de ocupación y sector de actividad. Yo tengo 10 ocupaciones, tantos sectores de actividad, cada cruce es una casilla que es un tipo de trabajo. Veo cuál es el salario y lo coloco del menor al mayor para cada uno de los países. Entonces, eso lo agrupo. Si nos damos cuenta aquí, ¿qué es lo que vemos en el caso de... Vamos a coger el caso de España. En el caso de España, si cogemos el periodo 2011-2019, la crisis de la recuperación, no aparece un sesgo polarizador muy intenso. Crece un poquito, crece abajo, pero crece más en la parte de arriba, ¿no? En el caso de Europa es mucho más claro cómo tendríamos lo que llaman upgrading, ¿no? Que mejora las cualificaciones. Si cogemos en el caso de España 19-22, lo que tenemos es lo contrario, tenemos upgrading clarísimamente. Cuando esto se ve para todos los países de la Unión Europea, lo que sale, y a mí eso no me sorprende, es que no hay un determinismo tecnológico, que independientemente de que la tecnología pueda tener un sesgo y cambiar más, actuar más sobre unos tipos de trabajo que sobre otros, al final el resultado depende del contexto en donde se instala esa tecnología. Entonces, cuando estamos en los países nórdicos, por ejemplo, pues en los países nórdicos no hay polarización porque tenemos una estructura del mercado de trabajo, unos agentes sociales, unas políticas de empleo y de mercado laboral que lo que hacen es que actúen sobre la forma en la que se instalan o el tipo de tecnologías que se incorporan. Y entonces simplemente se dificulta, mediante salarios de convenio suficientemente elevados, se dificulta que se creen empleos en la parte baja de la cualificación, de menos cualificada. Entonces, eso depende mucho de los sectores. ¿Qué quiere decir? Que no habría, hoy por hoy, eso no quiere decir que dentro de 20 años no veamos aquí estructuras polarificadas, ¿no? O sea, con crecimiento en los extremos, pero hoy por hoy eso no es dominante. Esto es lo que se refiere, bueno, aquí lo que estaríamos viendo es el efecto conjunto de la transición digital y de la transición verde. Cuando se analiza el impacto sobre el empleo, lo que se obtiene es que el impacto digital es mucho mayor que el impacto del empleo. No he dicho nada, las estimaciones, había algunas estimaciones, la primera de ellas, de unos autores británicos, Frey y Osborne, que planteaban que el 40, casi el 50%, el 47% de los empleos de Estados Unidos eran susceptibles de automatización, se enfrentaban a un riesgo de automatización de más del 70%, lo que para mí es ridículo, ¿no? Estamos hablando de la mitad de los empleos, me parece muchísimo. Cuando se han planteado con unas metodologías un poco más finos, que lo que plantean es que una máquina no sustituye un empleo. Una máquina lo que hace es sustituir alguna tarea. Lo que hace es sustituye al trabajador en alguna de las tareas que desarrolla el trabajador, pero los trabajos son conjuntos de tareas. Todos en nuestros trabajos hacemos tareas muy distintas y lo que hacemos es que, según va habiendo cambio tecnológico, incorporamos ese cambio tecnológico y algunas de las tareas, ¡pum!, de pronto desaparecen o se reducen mucho. Pero
tenemos otras muchas. Nuestro trabajo en la universidad, los que somos de la universidad, ha cambiado, pero seguimos teniendo mucho trabajo, aunque ahora tengamos unas herramientas digitales de investigación que son inconmensurables con las que teníamos cuando yo estaba haciendo la tesis, ¿no? Entonces cambian las tareas. Cuando se tiene en cuenta la idea de que la tecnología cambia la tarea, pero muy rara vez puede sustituir, pero es muy raro que sustituya totalmente al trabajador, entonces el impacto se cifra alrededor del 10%. Que es bastante menor. Cuando vemos los impactos que se han hecho, los estudios específicos de la transición digital, de las energías verdes, es un impacto muy, muy pequeño. Se crean y se destruyen en distintos sectores, pero el impacto es un impacto que puede ser negativo alrededor del 0,3% del empleo, o sea, nada, muy marginal, o positivo alrededor del 0,5%. Aunque también es muy complicado medir, se habla de empleos verdes, la metodología para medir los empleos verdes todavía yo creo que no está afinada y a mí me gusta muy poco, pero lo dejo aquí. Muy bien. Dicen los expertos de la OCDE que están monitorizando o intentando monitorizar las transiciones, que hay que hacerlo con cuidado. Con cuidado entiendo yo, tal y como se decía también en la mesa anterior, teniendo en cuenta que la transición sea justa. Entonces, Tomás, voy a concentrar un poquito tus aportaciones porque tú sí que querías hacer hincapié en la redistribución, que es una forma de introducir la transición justa de forma transversal a las otras tres. Y si te parece, después enlazaríamos contigo otra vez con cómo crees tú que habría que diseñar las políticas. Bueno, gracias. Me preguntas la conexión del empleo con la redistribución, ¿no? Hombre, yo creo que la redistribución pues es un elemento clave de los estados de bienestar, ¿no? Es un gran invento, ¿no? Decía Rafa, no se trata tanto del gasto social, que esa es una constante de la ecuación, sino cómo la atendemos, ¿no? Y la atendemos con recursos públicos. Y si esos recursos públicos se obtienen con criterios de justicia, de progresividad, etcétera, pues producirá un efecto de cohesión progresiva, de cohesión social y, en definitiva, pues evidentemente contribuirá a la sostenibilidad social desde mi punto de vista, ¿no? Pero yo me centraría no tanto en la redistribución, sin minimizar su importancia y su efecto, cuanto en los mecanismos de distribución primaria, ¿no? Es decir, un poco antes, cuando se hablaba de redistribución, que redistribución es un poco todo, también se apuntaba que es esencial atender a la predistribución, es decir, a generar condiciones por las cuales o a través de las cuales cada uno de nosotros podamos desarrollar un proyecto personal digno, laboral, etcétera, ¿no? Condiciones relativas a la educación, a la sanidad, en fin, nuestro estatus de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me ha interesado, creo que es un elemento central a atender los mecanismos de distribución primaria de la riqueza, ¿no? Es decir, cómo las personas accedemos a los bienes y cómo garantizamos nuestra existencia, ¿no? Tratamos de garantizar una existencia suficientemente digna para nosotros y para nuestro entorno. Pues básicamente a través del empleo, básicamente a través del trabajo remunerado, ¿no? Y yo creo que ahí hay que reconocer que ese es el meollo, ¿no? El equilibrio pasa por tener un empleo que funcione realmente como un mecanismo de inclusión, un mecanismo que permita el acceso, insisto, a una vida pues, digna, ¿no? Ese sería un poco el planteamiento, ¿no? Segundo, esta vinculación entre el empleo y las políticas de bienestar a mí me parece muy virtuosa, ¿no? Pero a veces la damos un poco por sentada, a ver si se entiende o si soy capaz de explicar lo que quiero decir, ¿no? Se habla, el empleo forma parte de las políticas de bienestar. Qué bien, ¿no? Qué bien, porque parece que los esfuerzos que hagamos como sociedad van dirigidos a que las personas nos sentamos mejor con nuestro empleo, ¿no? Pero eso ni ha sido siempre así, es un fenómeno relativamente nuevo, ni está garantizado que sea así. Luego, por tanto, ojo, ¿no? Hay que ver el semáforo, hay muchos planteamientos políticos, hay muchos discursos presuntamente técnicos, abiertamente ideológicos, abiertamente políticos, que están en contra de esa idea, de que lo que hay que hacer es reinsertar el empleo en la lógica del mercado, por decirlo de una manera
de una manera rápida, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay una decisión de tipo político. Hay que ser consciente que lo es, que es una decisión como sociedad, y que tenemos que tener claro qué tipo de empleo queremos y dónde lo insertamos, ¿no? Y tercero, hombre, es muy elemental, ¿no? Es decir, iba a decir, el empleo que necesitamos. Pues claro, el empleo que necesitamos, quién sabe, ¿no? Esa es la gran incógnita, ¿no? Hay muchos aspectos que tratar, ¿no? Rafa hablaba de uno de ellos, de las estimaciones que se están haciendo. Yo la verdad es que cada vez que entro a cualquier estimación sobre el futuro neto del empleo, cierro el cacharro y digo, bueno, o sea, las diferencias son abismales entre lo que sería el saldo neto de empleos disponibles, ¿no? Pero básicamente parece que se está abriendo la idea, Rafa hablaba de ella. Hombre, no tanto que las ocupaciones tradicionales van a ser plenamente sustituidas, sino que van a ser profundamente transformadas, ¿no? Bueno, entonces, en ese escenario, ¿qué empleo necesitamos? Pues necesitamos un empleo suficiente. En fin, es de perogrullo, ¿verdad? Pero necesitamos un empleo suficiente. No solo en términos cuantitativos, porque digamos, las políticas públicas deben estar orientadas y están explícitamente orientadas, entre otras cosas, a la búsqueda del pleno empleo en los estados sociales y democráticos de derecho, ¿no? Luego, por tanto, necesitamos un empleo suficiente y que las políticas tengan ese horizonte y ese norte. Pero digo que no solo en términos cuantitativos, también en términos cualitativos. Eso dependerá de las políticas industriales que implementemos, de los modelos de bienestar que acojamos, de la fuerza y la potencia de nuestra capacidad de dialogar y de concertar, en fin, un empleo suficiente, ¿no? Segundo, necesitamos un empleo ajustado. Y ahí, digamos, ¿cómo iba a decir? Iba a decir, esta es la clave de bóveda, ¿no? Es un poco rimbombante, la expresión un poco vieja, ¿no? Pero si no ajustamos el empleo, hay muchos aspectos, pero el más, no sé, el más llamativo y el más pernicioso es que si no ajustamos el empleo, pues nos encontraremos con personas que demandan empleos que ya no existen globalmente considerados, es decir, y empresas que ofertan ocupaciones para las que hay personas que no están preparadas. Luego ahí nos la jugamos, en ese match o en ese mismatch. Y ahí tenemos que hacer formación, tenemos que hacer prospección. Tú hablabas del observatorio que reclama la Confederación de Sindicatos Europeos. Yo creo que es claramente la prospección, pero no solo la prospección, nos la jugamos fundamentalmente en la formación, y la formación debe estar y está claramente muy vinculada al diálogo social. Habría mucho más, que hay mucha mamilla aquí, ¿no? Mucho de dónde tirar, pero vamos, el empleo tiene que ser ajustado, si no nos encontraremos en una situación, insisto, distópica y en una situación de grave segmentación. Y tercero, el empleo tiene que ser de calidad. ¿Y eso es un mantra? Bueno, pues será un mantra, pero el empleo tiene que ser de calidad. No tenemos otra forma de avanzar que garantizando empleos de calidad, ¿no? Lo decía el nada sospechoso Draghi en su último informe sobre la competitividad de Europa. Lo decía con una claridad meridiana. No se trata de presionar costos, de presionar salarios a la baja. Se trata más bien de capacitar a las personas, de habilitar a las personas, de incrementar sus competencias y, digamos, generar modelos de competitividad sana, ¿no? Y necesitamos empleos de calidad. También aquí habría mucho que decir, pero yo creo que el eje de un empleo de calidad, el eje pasa por 3 puntos, ¿no? Primero, legislación que proteja. El empleo no es una mercancía al uso. Hay normas que alteran la lógica del mercado y que imponen condiciones mínimas. Y eso tiene que seguir siendo así, porque de lo contrario, pues se produciría un efecto de expulsión enorme de grandes capas de la sociedad y un horadamiento progresivo de la igualdad, que es uno de los cánceres o de los tumores, al menos, de nuestro tiempo, ¿no? Tiene que haber leyes mínimas, pero tiene que haber también diálogo social y negociación colectiva, porque la negociación colectiva, evidentemente, pues lo que hace es complementar esas leyes mínimas, adaptándolas a necesidades de empresas y de sectores. Y tercero, tenemos que atrevernos a, digamos, transitar esa apuesta por generar mayor productividad y mayor valor añadido mejorando las condiciones de las personas. Termino con esto. Hay un ejemplo muy claro ahora, ¿no? El debate sobre la reducción de la jornada. No quiero ser simplista, es un debate difícil, ¿no? Pero digamos que el debate sobre la reducción de la jornada, si se analiza en términos de costo,
pues efectivamente supone un incremento del precio del trabajo para los trabajadores, que ven disminuidos uno de los componentes del precio del trabajo, que es la jornada, y mantienen el otro, que es el salario, y un encarecimiento del precio del trabajo para los partners, para los empresarios, con efecto inmediato. Pero a medio plazo, todos o casi todos estamos convencidos de que esos incrementos o ese incremento de costos será compensado sobradamente por el incremento de la productividad. ¿Cómo? Pues en eso nos tenemos que poner a trabajar. Haciendo, digamos, ejercicios empíricos, llevando a cabo experiencias piloto, creando nuevas narrativas, trabando consensos básicos entre los agentes sociales y diciéndonos una y otra vez que el único futuro que merece la pena es aquel que nos incluye a todos, no aquel que nos va, pues eso, dejando en los márgenes mientras se avanza por la senda de, bueno, pues de personas muy capacitadas, tecnologías muy avanzadas y una suerte de élite que sería la que ocuparía una posición de privilegio, tan sencillo y a la vez tan complejo como eso. Muchísimas gracias, Tomás. Vamos a volver al ámbito de las organizaciones, al ámbito más micro, en el que se tienen que llevar a cabo bueno, pues esa adaptación a las tres transiciones, con ese foco que exponía ahora mismo Tomás, de que el desafío es conseguir esa productividad que nos va a permitir financiar el gasto creciente. ¿Cómo ves tú estos desafíos en las organizaciones, Leire? Pues escuchaba con mucho detalle a Tomás porque creo que está muy relacionado con un poco la perspectiva que yo veo, ¿no? Él comentaba que esa necesidad de replantear el empleo que queremos y que necesitamos, ¿no? Es como repensar qué tipo de empleo, qué tipo de trabajo queremos y qué tipo de trabajo va a ser el que redunde en productividad, ¿no? Y tú hablabas, Tomás, de la necesidad un poco de capacitar a las personas, ¿no? A través de las políticas públicas, etcétera. Yo diría un paso más, o sea, hay que capacitar a las personas, pero diría que especialmente hay que capacitar también a las organizaciones, porque a veces no están, entiendo, y por ahí diría yo que irían un poco esos retos, quizás no estamos todavía lo suficientemente capacitadas para dar ese salto a repensar el tipo de empleo y de relaciones laborales que queremos, ¿no? Y ahí yo veo tres cuestiones fundamentales. La primera es la cuestión de la reciprocidad, o sea, algo tan sencillo como replantear el modelo de fondo de las relaciones entre la parte trabajadora y lo que vendría a llamarse en el marxismo, el capital, ¿no? O sea, pasar de una mirada de lucha, de confrontación, a una mirada de reciprocidad, ¿no? En la que estamos todo el mundo en el mismo barco, o sea, la organización y las personas que la componen, y entonces el pensar ese empleo que queremos y que necesitamos es precisamente un empleo que sea compartido por ambas partes, en las que, o sea, un proyecto compartido. La mañana hablaba también Hilary de los sueños, ¿no? Yo quiero trabajar en una empresa que responda a los sueños que yo tengo a nivel personal y a nivel profesional, y en la medida en la que eso no se consiga, en la medida que sigamos enfocándolo desde la confrontación, desde la lucha, desde unos recursos limitados que hay que repartir, ¿no? Y de esa idea de la explotación, del enriquecimiento, esa mirada clásica de las relaciones laborales, desde ahí no podemos avanzar. El sistema se va a caer, o sea, se está cayendo en muchos sentidos, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, de los índices de absentismo, que es un tema clave para las organizaciones, y sabemos que, curiosamente, el absentismo es mucho mayor en países desarrollados, en países, además, con índices de igualdad muy altos, en los que, por ejemplo, la plena incorporación de las mujeres se ha producido al mundo del empleo, y sin embargo vemos los niveles de absentismo mayores también en instituciones públicas. ¿Por qué ocurre esto? En cierto modo, entiendo yo, porque ese sistema no acaba de estar del todo desarrollado. No hablamos, también decía Hilary a la mañana, no sabemos la teoría y estamos aplicando esos retos que nos planteamos ya el siglo pasado, pero no hemos acabado de modificar las estructuras lo suficiente como para aplicarlo de manera real, ¿no? Entonces, en la medida en la que no tengamos esa parte trabajadora, digamos, en el empleo, motivada y entregada porque es parte de su proyecto, es parte de su sueño ese trabajo en la organización, y se produzca desde ese modelo más de win-win, ¿no?
de los juegos de suma no cero. O sea, aquí las dos partes ganan y además que se cae la parte de la organización de capital porque si no funciona su barco, pero también la otra, ¿no? Porque yo quiero aportar a este proyecto porque también es mío, es personal, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos. ¿Hay algún ejemplo así cercano de este modelo de empresa un poco más participativa? Tú, Tomás, conoces, recuerdo que has mencionado en algún momento el caso de Navarra, de Arizmendiarrieta, por ejemplo, de modelo de empresa participativa. Son ejemplos que tenemos cerca de esos intentos de hacer ese proyecto más compartido, ¿no? Y aquí yo también habría un debate porque a veces lo que entendemos por proyecto compartido también es susceptible de reflexión, ¿no? Se habla generalmente de participar, ¿no? Que las personas trabajadoras participen en la gestión, los resultados y la propiedad, ¿no? Como tres elementos relevantes. Bueno, pues también es algo que podríamos comentar, quizás no necesariamente. Quizás alguien pueda querer participar en la gestión, pero no en la propiedad o viceversa. El imponer una fórmula cerrada para ese tipo de relaciones yo creo que sería peligroso, ¿no? Y que hay que entender en el fondo que sí o sí de lo que estamos hablando es de un proyecto compartido en el que ambas partes sientan que forma parte de su sueño personal, ¿no? y que estar en esta organización o tener esta organización aporta a lo que yo quiero. Y luego los otros dos grandes retos que yo veo sería el segundo que he comentado previamente antes, un poco que las empresas tienen que adaptar sus modelos a esta nueva sociedad que tenemos, la sociedad millennial, la generación Z, que estamos sustituyendo a todas esas generaciones previas para las que la estabilidad, la seguridad eran elementos importantes y ahora estamos en otro modelo de sociedad. Estamos ante generaciones que dan mucho valor a, lo decíamos antes, a la parte digital, ¿no? Y tienen otra forma de funcionar, más desde la distancia también, ¿no? Desde yo hago mi trabajo, también la autonomía, son generaciones que exigen mucha autonomía. Son generaciones muy capacitadas a nivel profesional también y exigen y necesitan que toda esa aportación de valor se pueda expresar en su trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un reto también muy importante, que facilitemos también desde las organizaciones ese desarrollo integral, esa aportación de valor de manera como más holística, ¿no? Aquí el tema de la gestión por objetivos, que es un clásico, pues puede ayudar, porque cuando en vez de controlar, y me viene también a la cabeza lo que comentabas, Tomás, del tema de las jornadas laborales, ¿no? Que efectivamente ahora estamos hablando mucho de ello, pues si en lugar de pagar por horas, poner un precio a la hora, yo pongo un precio o pago por lo que aporta de valor, ¿no? La persona y por esos indicadores en objetivos, ¿no? Pues quizás cambiamos también el modelo. O sea, no se trata tanto de controlar, porque a nada que un trabajo, un empleo, tenga un componente mínimamente, o sea, que no sea rudimentario, sino que tenga un componente mínimamente sofisticado, ¿no? Que requiera cierta estimulación intelectual, que requiera poner competencias que son las que tenemos en las generaciones actuales, ¿no? Eso ya no funciona desde el control ni funciona desde esa otra parte de las horas, etcétera. Entonces, yo creo que también requiere repensar esto, pero entenderlo de una vez y adaptarlo estructuralmente. Y para acabar, y con esto ya termino, el tema de la diversidad, que yo creo que es importante, que todo este modelo requiere nuevas formas de gestionarlo y aquí, si me permites ir a algo muy de calle, ¿no? A veces yo veo que con esta mirada nueva, diversa, la aportarían, por ejemplo, pues yo que trabajo en temas de igualdad, no puedo dejar de plantearlo, ¿no? Pues, por ejemplo, perfiles diferentes como mujeres en puestos de gestión, etcétera, porque quizás a día de hoy quienes estamos todavía liderando este modelo de cambio económico son perfiles que venimos todavía de esos modelos anteriores, ¿no? También en geopolítica se ve mucha testosterona, permitirme que os lo diga, ¿no? Pues tenemos modelos de gestión basados en la agresividad, en la competitividad, y están muy lejos de este modelo del que estamos hablando, de cooperar, de hacer cesiones, ¿no? Y de hacer una apuesta integral por el desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí también tenemos muchos retos que no me da tiempo a... Sí, es una pena que no les dé a ninguno de los tres tiempo de exponer todo, pero teníamos también mucho interés en reservar un poquito de tiempo para vosotros, para los asistentes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, una intervención... y también, Tomás, no sé si tú alguna cosita más No. quisieras añadir. Hombre. Vamos a...
Digo porque como hemos condensado un poco tus preguntas y tenías igual alguna cosita más que añadir, pero bueno, veo que también hay bastantes preguntas, así que vamos. Yo solamente, de una forma muy telegráfica, porque hablaba Leire, ¿no?, de nuevos modelos, necesitamos claramente nuevos modelos de relación, ¿no? Y me venía a la cabeza esas imágenes pues, sugerentes, ¿no? Tenemos que pasar de la socatira, que es un juego de suma cero, a la trainera, ¿no? Bueno, y yo apuntaba aquí a la trainera sí, porque la trainera es un win-win, digamos, hay una suma de esfuerzos coordinados pero claro, tenemos que decidir a dónde vamos, tenemos que decidir cómo vamos, tenemos que decidir cómo repartimos los premios que conseguimos, cómo repartimos los esfuerzos que tenemos que hacer para llegar. Tenemos que generar un clima de transparencia y de confianza, ¿no? De manera que, bueno, lo que hay que hacer es reconocer honestamente que los modelos se construyen para que sean virtuosos desde el diálogo, desde la confianza, desde la transparencia, o estaremos fracasando una y otra vez. Ya sé que es muy fácil de decir, muy fácil de enunciar y difícil de llevar a la práctica, porque tiene 1000 derivas y 1000, en fin, pero por... Una cosita nada más, al hilo, no, muy corto, hemos hablado de la tecnología y el empleo, ¿no? Uno de los ámbitos donde yo creo que la tecnología sí puede afectar muy negativamente a la calidad del empleo es que facilita muchísimo los mecanismos de control. Y uno de los ámbitos en donde los estudios de cómo ha variado la calidad de empleo en distintas dimensiones, en donde hay un empeoramiento de la calidad de empleo, es precisamente en control y capacidad de decisión autónoma de los trabajadores, ¿no? Y, de hecho, uno de los modelos nuevos que aparecen de las manos, de modelos de gestión de mano de obra, que aparece de la mano del cambio digital, son las plataformas, y las plataformas supone llevar al máximo el mercado, supone que desaparezca la relación tradicional de asalariado, que era la dominante hasta ahora, y que es todavía la dominante y que está amparada por el derecho del trabajo. Y que la decisión competa Que a un algoritmo que es la maximización y entonces, patológica de la técnica. Hay que reflexionar mucho y ser muy conscientes de todo lo que va pasando, porque igual que chocan la transición digital con la ecológica, que ahora no vamos a entrar, pues vemos que también en este ámbito las relaciones laborales, lo que facilita el trabajo, también puede empeorar el sistema de relaciones laborales. Pero vamos a dar paso ya a los asistentes. Por aquí. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko hemen egoteko aukeragatik, benetan plazerra hemen egotea oso aberasgarria izaten ari da espazioa. En la mesa anterior se hacía referencia a una transición justa, es decir, tener en cuenta a esas personas que pueden estar en situación de vulnerabilidad, y también en esta mesa habéis hecho referencia a la necesidad de una transición justa, tanto tú, Izaskun, como Tomás, y Itziar también. Este también. A lo que voy, soy Izaskun Landaida, vengo de Fundación Eragintza, trabajamos con personas que tienen un problema de salud mental, acompañándoles en sus procesos de inserción laboral. Por eso me ha encantado escuchar a Tomás, que cuando pensemos sobre el derecho al trabajo tiene que ser un derecho al trabajo que incluya a todas las personas. Y simplemente, bueno, pues quería remarcar que si cuando pensamos sobre el derecho al trabajo incluimos el derecho al trabajo de esas personas, no solo que tienen una discapacidad reconocida por un problema de salud mental, sino a las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad, esa reflexión la enriquecemos e incorporamos a más personas. Y bueno, pues me ha gustado de alguna manera escuchar que hay que incorporar a todas las personas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bueno, pues el derecho al trabajo al final es un derecho fundamental. Y tal y como por la línea que llevaba Tomás, seguirá siendo o deberá seguir siendo. Sí, al hilo de la reflexión que ha hecho el doctor Muñoz, he interpretado en el gráfico que has planteado, permíteme, tuteo, bueno, que en los distintos libros o distintas ediciones del análisis que has hecho en el transcurso de 30 años, pues voy a simplificar, pero que básicamente cuando la pregunta era
¿Cómo vamos a financiar este estado de bienestar? Pues resulta que 30 años más tarde seguimos financiando y el gasto público sobre el PIB más o menos se mantiene. Esa ha sido un poco la reflexión. Bien, hay un tema que creo que se ignora en ese análisis y es el tema de la deuda pública, es decir, cómo estamos financiando ese tema. Y es un asunto que además se está precipitando en los últimos años. Nosotros, como Euskal Herria, formamos parte también del Estado francés. Se está produciendo ahora mismo un debate a propósito de la formación del nuevo gobierno en Francia y, en palabras de Barnier, de ayer o de antes de ayer, dice Francia está al borde del precipicio. Bien, la realidad es que en este momento, algo impensado hace 5 años, es que el coste de financiación de la deuda pública a 10 años de Grecia es igual al coste de financiación de Francia. ¿Por qué? Porque en este momento el volumen de deuda pública que tiene que financiar y refinanciar todos los países que tienen deuda pública importante, pero particularmente Francia, que es un Estado que nos concierne directamente, es algo que está en este momento presionando no solamente desde un punto de vista horizontal, sino la carga financiera de la deuda hoy está obligando al destino de cantidad de dinero para el pago de la amortización de la deuda que no va a otros destinos sociales. Y ese es un tema muy importante. Pero si lo vemos desde un punto de vista intergeneracional, y aquí tenemos jóvenes, podríamos preguntarles a ver si perciben que van a tener el mismo derecho a la pensión pública que tenemos en este momento nosotros. Podrían responderlo. Entonces, claro, estamos aplazando el pago de la deuda y, por lo tanto, estamos cargando a las próximas generaciones. Bueno, con esto quiero decir que el tema del coste de la deuda y el tema del endeudamiento de las cuentas públicas de todos es algo que nos concierne. Y con esto termino. Y particularmente a nosotros, sí, bueno, que afortunadamente, perdón, un momento, tenemos un concierto económico que nos da una autonomía del 90% en el curso de en la financiación de nuestros recursos públicos. Este debate es absolutamente pertinente y no se da. Y yo me felicito de que podamos tener en este momento la posibilidad de que en el entorno de Eusko Ikaskuntza y de este congreso por lo menos pongamos sobre la mesa este tema. Perdón. El tema de la deuda es un tema que no se entiende bien. Primero, la deuda responde fundamentalmente, la de Francia es Francia y como yo vivo en la meseta pues tengo menos relaciones con Francia y no lo sé, no puedo hablar por Francia. La de España responde a la crisis del 2008 y a su mala gestión por parte del Gobierno nacional y por parte de la Unión Europea y en mucha menor medida a la crisis de la pandemia, en mucha menor medida. Antes de la crisis España tenía una deuda del 46%. De la del 2008, la gran recesión, y tenía un superávit, con lo cual estaba amortizando deuda. La deuda no responde al funcionamiento en España, no ha respondido al funcionamiento estándar, en una situación estable del estado de bienestar. Ha respondido a que cuando hay crisis se actúa de forma contracíclica. Y lo que nos dice Keynes es que cuando en situación de crisis hay que actuar contracíclicamente, endeudarse para compensar la caída del PIB y luego financiar esa deuda cuando se recupere la economía. ¿Eso es un problema? Puede serlo, pero vamos, si Francia está al borde del abismo, Japón debe estar ya en el averno, porque Japón debe tener un 200 y pico % de deuda con respecto a PIB. Y una vez tuve un debate con el novelista Millás acerca de la deuda, que él estaba muy preocupado porque España había pasado el 100%. Y yo le decía, es mejor no tener deuda pública a tenerla. Pero muy probablemente es mejor tener deuda pública que no tener deuda pública y estar con una tasa de desempleo del 40%. O sea que hay que verlo todo en su contexto. Entonces, la deuda pública, cuando hay crecimiento económico, lo que está muy claro es que uno no puede financiar políticas cotidianas a través del endeudamiento público. Primer problema. Vamos, primera cuestión. Segunda cuestión. Eso de que la deuda la pagan nuestros hijos, eso no es cierto. O sea, porque la deuda la pagarán nuestros hijos a los hijos de otros señores que son los que tienen la deuda. O sea, cuando
un Estado emite deuda, cuando es deuda nacional, podemos pensar que si es deuda exterior es distinto, si el tenedor es exterior. Pero en Italia, que la mayor parte de la deuda la tienen los italianos o los bancos italianos, dentro de 10 años el Estado italiano pagará la deuda pública a unos tenedores de deuda que serán otros italianos, porque tienen acciones de los bancos o porque tienen la deuda. Si yo compro deuda del Tesoro permanente, perpetua, si es que existe, que no existe, pero a 50 años y la heredan mis nietos, alguien dentro de 50 años, alguno de los jóvenes que hay aquí, estarán pagando intereses que irán a otras personas de esa edad. O sea que el tema de que nos endeudamos y el convertir esto en un tema generacional, esto no va así. Esto va de gente que tiene deuda y recibe intereses por ello y gente que tiene que pagar impuestos para pagar esa deuda. Es una transferencia entre personas. Digo, cuando podemos pensar que hay una variante internacional y entonces los hijos futuros que reciben están fuera, etcétera. Eso ya complica el tema, ¿no? Pero vamos, yo creo que el tema de la deuda por ahora yo creo que está en niveles manejables, Y cuando detrás de plantear que Francia tiene una crisis existencial por el problema de deuda, yo creo que o Italia la puede tener, Italia puede tener muchos problemas, pero ese yo no creo que sea el tema. Lo que pasa es que eso también es una llave para poner en marcha unas políticas de reducción del gasto público para amortizar deuda pública, lo cual es perfectamente legítimo. Es perfectamente legítimo, porque tú puedes tener como prioridad reducir, y de reducir deuda pública tiene una ventaja, que es que te permite endeudarte. Para mí, la principal ventaja de tener poca deuda pública es que dentro de 10 años, si necesito endeudarme, voy a poder endeudarme. Se vuelve a emitir. Eso es. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Había más preguntas, pero desde organización me están diciendo que ya no sé si va a ser posible. Bueno, muy brevemente, o si no, te propongo pensar si cabría, si no, hacerlo en mesas posteriores, la reflexión. Un momentito. Bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas si se me traba un poco la lengua, porque quiero identificarme con la señora, que no sé su nombre, que acaba de comentar hace un momento sobre el tema de dependencia, ¿no? Tengo 61 años, estoy en las aulas de la experiencia, he sido empresario, soy coach en desarrollo personal y tengo Parkinson hace 15 años. Estoy sujeto a esta maquinita que hace que yo pueda hablar con ustedes en este momento. Pero sí que me gustaría decir cuál es la transición deseada, ¿no? Lo que está escuchando. No soy un experto, pero sí que me fijo mucho cuando voy por la calle y cuando veo a muchas personas, entre ellas personas mayores, ¿no? Cuando ha habido algunos cambios muy determinados, por ejemplo, en los propios bancos, que uno ha ido al banco y ya una persona mayor ya no podía ni ir a sacar su propio dinero porque se le había venido encima esta tecnología que ha venido tan rápida y que les ha dejado a los demás atrás. También creo que a nivel de empresas, a nivel de empleados, solamente hace un par de años que llegué aquí, he estado con personas de 70, 75 años, personas muy profesionales, médicos, enfermeras, profesores, etcétera, pero que tenían alguna situación a lo mejor de introducirse en un ordenador, e incluso a colocarse y a mirar ciertas informaciones determinadas. ¿A qué me refiero? Termino con esto, que sé que no tenemos tiempo. Todas las empresas necesitarían, desde el punto de vista, desde el gobierno y de las propias empresas, a tener una formación constantemente a cualquier persona que esté trabajando, porque lo que pasa, si no, es que nos quedamos obsoletos. Las nuevas tecnologías están corriendo. Si no nos montamos encima, automáticamente, ¿qué vamos a hacer? La inteligencia artificial está al orden del día. Pues, ¿Qué quiere decir con esto? Que o las empresas, ¿qué está antes, o huevo o la gallina? Si las propias empresas pequeñitas, los propios empresarios no son capaces de tener esta formación a estos niveles determinados, automáticamente los empleados tampoco tienen formación. Cualquier empleado debería de estar
cogiendo esta formación para no quedarnos atrás directamente. En fin, Es que ricasco, es que ricasco. Era un poquito también lo que se estaba apuntando dentro de la mesa redonda sobre la importancia de la formación. Muchísimas gracias además por compartir este testimonio personal pues, tan valioso. Para terminar, agradecer a todos vuestra atención, a los ponentes su participación y decir que en esta mesa, bueno, como nos hemos quedado con ganas de seguir profundizando, a modo de conclusión, lanzamos a la sociedad, a Eusko Ikaskuntza, una propuesta de, ¿por qué no?, de valorar, hacer un observatorio de las transiciones y el empleo, tal y como reclaman la Federación de Sindicatos Europeo, pues hacerlo a nivel de Euskal Herria, del ámbito territorial que abarcamos nosotros, a modo de propuesta y para la reflexión, y así podemos hablar con más fundamento de todas estas cuestiones y poder ajustar bien esas transiciones que hay que hacer con cuidado. Es que ricasco.